Profesor, ¿me comenta por favor si se ve la pantalla? Sí se veía hace un ratito, Zuli, pero ahorita de nuevo se ha cortado. Oh, ya. Ok, muchas gracias, profesora. Voy a desactivar, si no, mi cámara. Ahora sí se ve. Sí, sí se ve. Ya, muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Bueno, el día de hoy voy a compartir la experiencia que tuve tanto en el estudio y la conservación de los recursos ex situ de tomates silvestres. Para ello es necesario abarcar algunos puntos generales, ¿no? Como muchos de ustedes conocen al tomate, a Solanum lycopersicum, el cual es un cultivo económicamente importante, es considerado una de las hortalizas más consumidas en el mundo debido a las características nutricionales que resultan beneficiosas para la salud, ¿no? Además de ello, constituye un organismo modelo para la investigación genética, para la investigación en biología del desarrollo, fisiológica, entre otros. Esta especie es tratada a nivel taxonómico dentro de la familia Solanaceae, dentro del género Solanum, y se encuentra relacionada junto con 12 especies en la sección Lycopersicum. Esta sección incluye a la única especie cultivada, que es Solanum lycopersicum, y a 13 especies silvestres. Además de ellos, en esta clasificación se incluye a 4 especies que están consideradas como los parientes silvestres de tomate, que se encuentran dentro de la sección Lycopersicoides y Juglandifolia. A nivel general, existe una gran diferencia a nivel morfológico de estas especies, a nivel de la flor, a nivel vegetativo también, ¿no? Y principalmente a nivel del fruto. A diferencia del tomate cultivado, los tomates silvestres se caracterizan por poseer un crecimiento indeterminado, pueden ser bianuales hasta perennes, y poseen frutos homogéneos, principalmente biloculares, pequeños y redondos, que varían en color a verde, a amarillo, a rojo en la madurez, a diferencia del tomate cultivado, que es rojo, y también se encuentran obviamente otras variedades, pero que a su vez son más grandes que estos. Y una de las características importantes de estas especies es que están adaptadas a condiciones ambientales específicas, ¿no? Las cuales están asociadas a su morfología y su fisiología. La distribución de estas especies se encuentra principalmente en las zonas costeras de la zona occidental de los Andes de Ecuador a Chile, en un rango de altitud de 0 a 3.500 metros sobre el nivel del mar, y se encuentran 2 especies endémicas de las Islas Galápagos, siendo Solanum chesmani y Solanum galapagense. En el Perú se encuentra la mayor diversidad de especies de tomate silvestre, y su distribución abarca principalmente las lomas costeras o zonas montañosas del centro y sur del Perú. Acá, bueno, la imagen anterior está queriendo mostrar un poco la distribución de estas especies, ¿no? Que tuve la oportunidad de poder verlas en bordes de carretera en la zona sur del Perú, acá en la zona centro, principalmente en este tipo de vegetación, ¿no? En matorrales costeros y valles interandinos. Y bueno, quisiera mencionar que estas especies de tomates silvestres tienen una gran importancia debido a que en el tomate cultivado el proceso de domesticación generó una reducción en la diversidad genética, que se redujo hasta el 5%, a diferencia de estas especies que poseen el 95% de diversidad. Además de ello, poseen una amplia diversidad de caracteres que están asociados principalmente a tolerar estrés bióticos y abióticos, así como relacionados a resistencia, a enfermedades y cualidades de la fruta. Y ello permite que sean empleadas en programas de mejoramiento del tomate cultivado.
Acá, por ejemplo, podemos ver que producto de la domesticación del tomate se observan cambios dramáticos a nivel del tamaño del fruto. Generalmente el tamaño de los frutos de tomate silvestre llega a variar de 1 centímetro hasta 2 centímetros, pero en el tomate cultivado puede llegar hasta 12 centímetros, incluso puede llegar hasta más. También se observa estos cambios también a nivel del color y a nivel de la forma. Un aspecto importante de estas especies, acá tomando ejemplo a Solanum penelli, es que a diferencia de los tomates cultivados, una de las cualidades que se observan es que tienen un alto contenido de betacaroteno, también tienen un alto contenido de sólidos solubles, así como un alto rendimiento. La gran diversidad presente en estas especies silvestres hace que sea considerado un recurso genético. Y este recurso que se encuentra en estas especies ha sido explorado ampliamente en diferentes áreas de investigación, ¿no? Como mencioné previamente, referido al estrés biótico y abiótico. Y principalmente se asocia a los tomates silvestres con una capacidad para poder resistir a diferentes patógenos que han permitido ayudar al tomate cultivado a poder enfrentar diversas enfermedades. Y bien, el uso de los parientes silvestres en general, como el caso del tomate, no está restringido solamente a esta especie, ¿no? Existen otras especies de cultivos importantes que también hacen uso de sus especies silvestres para poder mejorar diferentes características. En el caso del tomate, la mayoría de las características que han sido obtenidas de los tomates silvestres están referidas a la resistencia a plagas y enfermedades. Sin embargo, también hay otras características que faltan todavía mejorando, ¿no? Por ejemplo, en el tema del rendimiento, de la esterilidad. Y como se puede ver acá en el caso del tomate, los parientes silvestres son aquellos que han contribuido más, a diferencia de los otros cultivos. Entre las experiencias de conservación ex situ, bueno, en la actualidad existe esta tendencia de la pérdida de los recursos a causa de los monocultivos, de la destrucción de hábitats, y se promueve mucho la conservación in situ ex situ para poder mantener esta diversidad, ¿no? En el caso de la conservación ex situ se realiza mediante, y en el caso del tomate, se realiza mediante semillas ortodoxas, ¿no? Que permiten que pueda mantenerse en el tiempo, reduciendo la humedad en las semillas. Ahora, la conservación del tomate se realiza principalmente en bancos de genes, bajo la forma de semillas, y esta conservación se realiza a nivel mundial, ¿no? En donde se registra no a la actualidad, yo creo que se debe existir un mayor número de accesiones en la actualidad, ¿no? Pero hasta 1998 se habían registrado más de 60.000 accesiones, pero las cuales pertenecían principalmente a Solanum lycopersicum. Y sobre estos recursos de tomate, solo los referidos a las especies silvestres, cerca de 1.000 accesiones se conservan en el Centro de Recursos Genéticos del Tomate en la Universidad de California en Davis. En el Perú, esta diversidad se conserva en el INIA. Sin embargo, acá se han registrado que se conservan 6 especies de las 10 especies que se encuentran reportadas para Perú, ¿no? Y al igual que la conservación a nivel mundial, ¿no? La mayoría corresponden a Solanum lycopersicum. Bien, en el Centro de Recursos Genéticos del Tomate existen diferentes reservas de tomate, diferentes reservas genéticas, no solo parientes silvestres, sino también mutantes monogénicos y variedades locales. Y las que están referidas a los parientes silvestres principalmente provienen de las colectas de Charles Rick realizadas en Ecuador, Perú y Chile. Y bueno, esta colección
contiene a todas las especies de la sección Helicoppersicum, así como a las 4 especies relacionadas al tomate. Y como podrán ver en el caso de las accesiones que son solicitadas para poder continuar con la investigación en estos recursos, la mayoría proviene de nuestro país, ¿no? Bien, en este centro, la forma de conservación, como mencioné, se realiza bajo la forma de semillas, ¿no? Y la finalidad es poder mantener el stock de la colección inicial que se tenía. Para ello, se designan diferentes actividades, las cuales están referidas a la prueba de la germinación de los lotes de semillas después de cerca de 10 años de almacenamiento, y utilizando un número de entre 25 a 50 semillas es que se hacen las pruebas durante 14 días, y dependiendo la tasa de germinación es que se determina la regeneración de las semillas, ¿no? Y para poder mantener el número de esta colección, se tienen diferentes consideraciones, las cuales están referidas no solamente a la especie, sino a la población de la semilla, a la germinación, al trasplante, al lugar de crecimiento de estas especies, ¿no? Y bueno, acá se resume de una mejor manera, ¿no? En el caso de las especies silvestres, existe una mayor tendencia de utilizar un número más grande de semillas, ¿no? Y estas principalmente se siembran bajo condiciones de invernadero, a diferencia de las otras especies, perdón, de la especie cultivada, que se siembra principalmente en campo. Esta siembra, ¿no?, de semillas, tanto en campo o invernadero, involucra la germinación de las semillas, luego el trasplante a bandejas almacigueras, y luego el trasplante a macetas que generalmente son pequeñas, ¿no?, de 1 litro, donde usualmente pueden entrar de 3 a 5 plantas. Y dentro de las prácticas de manejo que principalmente se realiza para poder tener un éxito en la conservación de este material, esto está referido al uso de estacas para darle soporte a las plantas, a la fertilización sin exceso de nitrógeno, a las inspecciones frecuentes para prevenir la transmisión de enfermedades, ¿no?, utilizando tiras inmunológicas, ¿no?, así como la verificación de condiciones de crecimiento, ¿no?, tanto en temperatura y en horas luz. Un aspecto bastante importante es la polinización, ya que en el tomate es necesario realizar las polinizaciones para poder obtener los frutos que van a contener las semillas, que van a permitir mantener ese stock que se mencionó desde un inicio, ¿no? Y al menos en este centro realizan la polinización al menos 7 veces para poder tener un éxito en la obtención de los frutos de las especies de tomate. Bien, una vez obtenidos estos frutos, se hacen la extracción de las semillas, se hace el secado de las semillas, se realiza el conteo de las semillas y luego se realiza el almacenamiento en condiciones controladas, ¿no? En el Perú, el INIA conserva su germoplasma en la estación experimental Donoso, ¿no?, donde la forma de conservación que se realizó, hasta donde pude ver, fue en casas mayas, ¿no? En campo establecieron una estructura cubierta por una malla, y ahí es donde dentro de esto sembraron a las especies de tomate, ¿no?, de tomate silvestre, no como se realizó en el Centro de Conservación de Recursos Genéticos de Tomate, que lo hacían en macetas, ¿no?, que terminó siendo más efectivo que la forma de cómo se realizaba acá en Donoso. Bien, dentro de las experiencias de investigación, cada institución tiene un objetivo para poder
realizar la investigación, ¿no? Y en el caso del Centro de Recursos Genéticos de Tomate, tenían una línea de investigación más avanzada que la que se tiene acá en el Perú. En el caso de este centro, su principal línea de investigación está referida a la genética molecular y clásica del tomate, a la hibridación y compatibilidad específica y al uso de marcadores moleculares en la cría del tomate. En general, este centro ha realizado un montón de investigación en estos recursos, ¿no? Y han sido liderados por Roger Chetelath, el actual director del centro. Y en la oportunidad que tuve de poder participar de participar en este centro, se abarcó la evaluación de rasgos morfológicos y genéticos, y así como la determinación del valor genético del material disponible, y específicamente estaban trabajando en Solanum sitiens, una especie que no está distribuida acá en Perú. Zuli, te quedan 5 minutos. Ya, gracias. Y bien, en esta especie se abarcaron las características referidas a la resistencia, a la resistencia al estrés a nivel de la temperatura, a nivel de estrés hídrico. Y se estudió principalmente el aspecto referido a la compatibilidad. En el tomate se sabe que existe un sistema de autoincompatibilidad gametofítico, el cual limita que se puedan realizar cruces con las otras especies. Es por ello que ellos vienen estudiando este aspecto en esta especie, ¿no? Y cómo es que realizaban su investigación, principalmente mediante la evaluación del crecimiento del tubo polínico. Para ello es que realizaban cruces dirigidos utilizando al tomate cultivado como parental femenino y utilizaban líneas de introgresión de Solanum sitiens. Se realizaron emasculaciones, polinizaciones dirigidas, colectas de pistilos y donde se evaluaba la compatibilidad, ¿no? Una vez que se extraían estos pistilos, se realizaba una serie de procedimientos referidos a los tratamientos para que puedan ser observados en un microscopio de fluorescencia. Y una vez que se obtenían las imágenes, se buscaba interpretar la polinización en base a la longitud en donde se detenía el crecimiento del tubo polínico. Acá, por ejemplo, se puede observar que en la imagen de la derecha, ¿no? Que los tubos polínicos solo crecen a la mitad, ¿no? Algunos llegan a crecer un poco más, otros llegan a crecer más, pero no llegan a alcanzar el ovario del óvulo que estaban fecundando, que buscaban fecundar, ¿no? Y otras pruebas complementarias que se hacían a estos estudios estaban referidos a la expresión genética, a cruces referenciales, ¿no? Y también se empleaba la técnica de la selección asistida por marcadores, ¿no? Para monitorear la transmisión de genes que estaban referidos a la reproducción de estas especies, ¿no? Bien, ellos ya tienen establecido unas líneas de introgresión con el genoma de Solanum sitiens, y también tienen un fondo genético de una variedad que es NC84173, que es una línea endogámica de mercado, ¿no? Y bueno, a partir de estas técnicas es que se realizaba la selección de las plantas que se habían, de esa biblioteca de líneas de introgresión, para poder continuar con la selección de aquellas plantas que habían mantenido el gen de interés referido a la reproducción del tomate. Y bien, en el caso de Mía, en nuestro país no existe mucha investigación que se haya realizado por parte de las instituciones públicas, ¿no?
en el material que se tiene conservado en el INIA, ¿no? Al 2018 existía una publicación realizada, una investigación realizada por Cuya, en donde se evaluó el estrés hídrico de excisiones de Solanum pimpinellifolium, ¿no? Y por otro lado, el INIA estableció un proyecto denominado Descubriendo el potencial para mejoramiento genético de la calidad de tomate en el germoplasma de tomates silvestres del Perú, en donde se investigó parte de las características relacionadas a la calidad del tomate, ya que se tiene de conocimiento que existe una mayor, un mayor contenido de componentes relacionados a la calidad en el tomate silvestre, no como el caso de la vitamina C, del licopeno, ¿no? También se ha reportado que existen altos contenidos de azúcares, de ácidos cítricos, de minerales, a diferencia de las variedades comerciales, ¿no? Para ello es que se evaluaron en muestras de germoplasma del banco del INIA en 2 secciones. Se evaluaron los parámetros físicos, químicos, y el contenido de calcio en estas accesiones de tomate, ¿no? Esas accesiones provenían de diferentes partes del país, ¿no? Y comprendían a estas 6 especies que presenta el INIA, ¿no? La metodología fue principalmente sembrar estas especies en condiciones de invernadero. Se obtuvo una vez los frutos, cuando ya estaban en un estadio maduro, fueron colectados y se registraron el color, las dimensiones, la materia seca, los sólidos solubles, acidos titulables y el pH, así como el contenido de calcio y la firmeza, para poder evaluar la variación presente en estas especies, ¿no? Y comprobar si efectivamente tenía un alto contenido altos contenidos de compuestos químicos, o si tenían altos contenidos de calcio. En general, si las características evaluadas estaban por encima del tomate comercial, ¿no? Mediante técnicas estándares, ¿no? Se realizó la evaluación y lo que se obtuvo principalmente fue que las dimensiones, ¿no? Como ya se había reportado previamente, que las dimensiones de los tomates que almacenaba INIA, perdón, que conserva INIA, eran muy pequeños, ¿no? Eran principalmente de color verde. También existían germoplasma de color, con frutos de color anaranjado, con formas arriñonadas, ¿no? Que en ese momento, que incluso alcanzaban el tamaño de un tomate cultivado, ¿no? Pero algo bastante importante que se encontró es que existía una accesión, ¿no? Que tenía tomates, los frutos de tomate bastante grandes, ¿no? En términos de peso, de diámetro y longitud, poseía las altas dimensiones, a diferencia de los otros tomates silvestres que llegaban a pesar, por ejemplo, 72 gramos o medían 1 centímetro de diámetro, ¿no? También se llegó a medir el color, ¿no? Y la mayoría, pues, pertenecía a los frutos de color verde. Sin embargo, en las características de la composición química, por ejemplo, se observa que la mayoría de las accesiones poseen un contenido muchísimo mayor, que alcanza hasta el doble, ¿no? del tomate cultivado, que acá está señalado como control, tanto para la materia seca como para los sólidos solubles. Lo mismo ocurre a nivel de la acidez titulable, a nivel del pH, y a nivel del calcio, los niveles son mucho más sorprendentes, ¿no? Porque incluso llegaban a alcanzar 124 microgramos por miligramo, a diferencia del tomate, que solamente acá alcanzaba el valor de 6, ¿no? Sin embargo, para el caso de la firmeza no ocurría ello, solo una accesión registró que tenía una firmeza casi semejante al tomate cultivado. Y bien, como parte de la evaluación se buscó establecer la relación o la forma de agrupación de estas accesiones en función
a las cualidades evaluadas, ¿no? Y se formaron los grupos en función al color del fruto, ¿no? Pero también se llegaron a formar los frutos, estas accesiones se llegaron a agrupar, perdón, en base a las características evaluadas y se pudo observar que existía una accesión con una semejante característica al tomate cultivado, y así como se determinó que existían accesiones que ya estaban que ya se alejaban mucho del tomate cultivado para las características de calidad evaluadas. Y bien, Zuli, debes concluir. sí, El tiempo no te- sí, profesor, ya, eso fue todo. Muchas gracias. Bueno, eso es todo. Quería agradecer al equipo de FRECED, a los miembros del museo de laboratorio sistemática, ¿no? Al proyecto Pinilla, que fue el que financió la tesis que realicé, y al laboratorio de valorización de recursos genéticos de línea y a los miembros de este laboratorio, así como a las fuentes de financiamiento para poder realizar esta pasantía y la tesis de pregrado que realicé. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Zuli. Me encantó tu presentación, me encantó me acuerdo cuando decía, no, profe, no sé qué investigar. Veo que has dado una línea y continúa por ello, vas por muy buen camino. Bien, Zuli se consumió los 25, 26 minutos, ya no nos da mucha chance a preguntar. Seguramente que hay preguntas para ella, pero se la pueden hacer en el chat o directamente a ella, ¿no? Entonces, felicitamos con un aplauso virtual a Zuli. Muy Muchas gracias. gracias, Zuli. Gracias. Bien, entonces estamos muy bien en nuestros tiempos. Vamos a entrar ya a la penúltima presentación, que está a cargo del profesor Max Hidalgo Águila, que es actualmente jefe del Departamento de Ictiología del Museo de Historia Natural. Max nos va a hablar sobre avances ictiológicos, productos del proyecto Amazon Fishes y otros en el Perú. Ya sabes, Max, tú has sido moderador, 15 más 5, y si no, te vamos. Adelante, Max. Gracias, profesor. Muchas gracias. Sí, solo una aclaración. Todavía, no, yo no soy jefe del departamento, sigue siendo, es el profesor Hernán Ortega, y yo estoy como curador de la colección científica junto con el profesor Hernán. Muy bien, voy a empezar, espero, confírmeme si en mi pantalla creo que se puede visualizar. Sí, totalmente. Correcto, muy bien. Entonces, esta presentación voy a intentar hacerla bien concisa, tratando de llegar a mostrar algunos logros de muchos que hemos obtenido a lo largo de este proceso que fue el proyecto de Amazon Fish, y también lo que eso conllevó como las colaboraciones que hemos tenido con otras instituciones, con otros investigadores, y que ha coadyuvado a que podamos tener, por ejemplo, trabajos de investigación en los cuales hemos hecho análisis a nivel regional de la situación, ¿no?, de los peces del neotrópico, especialmente amazónicos, con respecto a escenarios que ya sabemos nosotros están muy difíciles por el tema de alteración del paisaje, por el tema de cambio climático, entre otros aspectos más. Pero a la vez también voy a resaltar mucho, y como trato de hacerlo siempre en los trabajos con los que hemos presentado en otros eventos, al personal humano que forma parte, que es miembro del Departamento de Ictiología. Muy bien. Muy bien, entonces, la colección ictiológica, para poner en contexto, y la importancia de la colección ictiológica, probablemente muchos de ustedes no conozcan esa historia, otros la conocen mucho mejor. Se inicia pues en los 70, ¿no? Desde las primeras expediciones, cuando el profesor Hernán Ortega, que lo voy a mostrar acá, que está con si es que no me equivoco, un sábalo en la mano, ¿no? Hace sus trabajos en el Ibita de San Marcos, en Ucayali, Pucallpa,
y un ambiente que siento yo, ¿no? Y también los hidrobiólogos de la facultad, que debemos empezar a trabajar más desde la parte de la facultad, ¿no? Porque actualmente está bastante dominado por medicina veterinaria, ¿no? Entonces ahí tenemos un espacio para investigación que sería muy bueno poder volver a retomar con fuerza, ¿no? Entonces, en esto estamos hablando de los 70, ¿no? Inicio de la ictiología en aguas continentales a través de un convenio con el Ministerio de Pesquería, y a partir de esos años que el profesor Hernán estuvo allá, y ya se estableció de manera formal como un local, en el año 86, la colección científica aquí en Lima, en el Museo de Historia Natural, y que empezó a enriquecerse con el producto de muchas expediciones intensivas, ¿no? Violat en los 80, hasta mitad de los 90, los inventarios rápidos biológicos que actualmente estamos trabajando en una publicación que ya sale este año en Science Advances sobre el impacto que ha tenido en Loreto la generación de estos inventarios para la protección de áreas, ¿no? Varios proyectos más, Aquarap, Earthwatch, es decir, la colecta intensiva y la recopilación de lo que decimos nosotros, que son los especímenes, los vouchers, la prueba de la existencia de un organismo, de un pez, en un determinado espacio y tiempo, ¿no? Como siempre decimos nosotros en la colección, cuando uno visita una colección, está visitando una biblioteca que a uno le abre la mente espacialmente, geográficamente, biogeográficamente, digámoslo así, y también en el tiempo, ¿no? Los expedicionarios, aquellos que participaron de estos eventos de investigación, ¿no? Entonces aquí en la parte superior podemos ver cómo era ictiología el año 2011. En realidad, cuando yo me incorporé al departamento el año, terminando la universidad, ¿no? El año 96, 97, era más chico de lo que está en esta imagen del 2011, y bueno, ahora con el impulso de los miembros, esto ha crecido tremendamente. Y actualmente la colección ictiológica pues tiene como staff, ¿no? Permanente, está el jefe del departamento, que es el profesor Hernán Ortega, también curador, estoy quien les habla, profesor de la facultad y curador, y tenemos nuestra técnica en colección, que es Carla Muñoz, que en otros museos de historia natural que tienen, inclusive, manejan un nivel de registros mucho menor que el que está depositado en nuestra colección, pues esta posición esta posición de collection manager o de manejador de colección es una posición importante y que nosotros esperamos que permanezca en el tiempo, porque la incorporación de Carla para las labores que hacemos en el museo ha sido de muchísima, muchísima ayuda hasta ahora, ¿no? Y queremos que se mantenga eso. Bueno, entonces aquí vemos la colección. Recuerden ustedes la imagen que vimos al comienzo, del 2011, y fíjense cómo está ahora este edificio de aquí, que prácticamente casi el 60% del área útil del departamento de ictiología corresponde a colección científica. Y la restante área es el área de oficina y de laboratorios para el trabajo de las muestras, ¿no? Esto es para mostrar también la importancia que para nosotros representa la colección de especies del Museo de Historia Natural, y que incorpora pues infraestructura y ya cuenta con una colección de tejidos que voy a detallar más adelante. Dentro de los aspectos importantes de la colección, podemos notar que almacena material tipo que actualmente supera más de 180 entre holotipos y paratipos, ¿no? Porque este número de 180 es el 2019. En lo que corresponde al 2020 han habido varios pedidos y descripciones de especies nuevas, tal vez 4 o 5. Hay algunas que están en camino también y que se van a incorporar como material tipo para nuestra colección, resaltando la importancia que tiene esto, ¿no? Entonces, esa es la idea de mostrarles esto, esa es la importancia de lo que son las colecciones científicas, ¿no? Ayer, en la mesa redonda,
se habló también mucho de esto, ¿no? Esta mesa redonda sobre los desafíos y los retos para la ictiología, y llegamos a un acuerdo dentro de varios en común que era necesario justamente incrementar este acervo, ¿no? Para un país en los cuales la magnitud de la diversidad, y especialmente la diversidad de peces, es muy grande, ¿no? Estamos hablando que en total, para peces en Perú, contando marinos y de agua dulce, estamos hablando de más de 2.300 especies, 2.300 especies, ¿no? De los cuales más del 50% son peces continentales, y actualmente, bajo los números oficiales, el Perú es más diverso en peces continentales que peces marinos. También ayer, como parte justamente de la mesa redonda, también llegábamos a la conclusión de que es necesario la formación de taxónomos, cada vez más en peligro de extinción, ¿no? Y especialmente para el área marina, es donde en Perú estamos sufriendo mucho más, ¿no? En el área continental, el legado del profesor Hernán Ortega ha permitido y está permitiendo justamente la formación de muchísimos ictiólogos. Muchos de ellos ya actualmente están destacando y ya son considerados especialistas en diversos grupos de peces neotropicales, ¿no? Y ya, bueno, y también, bueno, ya quisiéramos nosotros, pues, que justamente para la parte de diversidad de peces marinos se empezara a tener un camino de ese tipo, ¿no? Aún así, el camino, evidentemente, para los peces continentales es muy largo, hay muchas ramas y muchas cosas que abarcar. Bueno, aquí una muestra del material tipo, el famosísimo Panaque shefferi, es un símbolo del Museo de Historia Natural, la carachama gigante está en la exhibición, es algo que a los visitantes les gusta mucho mirar. Comparando con colecciones sudamericanas, podemos notar que nuestra colección científica está dentro de las 10 más grandes de Sudamérica, ¿no? De hecho, las colecciones brasileras son muy diversificadas. La más grande de Sudamérica es la colección del Museo de Sao Paulo, con 130.000 registros, como podemos ver acá. Y en este ranking prácticamente el museo estaría en segundo lugar. Nuestro Museo de Historia Natural de nuestra universidad, del museo que está cumpliendo 103 años el día de mañana, y lo cual nos coloca evidentemente en una posición importante para la conectividad y las relaciones con otros investigadores, ¿no? Ahora, el tema, por ejemplo, acá vemos la de von Humboldt, que está en Colombia, con casi 23.000 registros, pero Colombia tiene muchas más colecciones científicas que las que tenemos aquí en el país. Entonces, esto se ha traducido, evidentemente, en publicaciones seriadas de catálogos y listas de especies. La última compilación en la cual se registran nombres científicos completos, ¿no? Y con el autor de especie es la del 2012, y actualmente venimos trabajando en lo que va a ser un checklist nuevo de los peces de Perú con distribuciones, ¿no? Hasta el 2012 teníamos 1.064 especies y a la fecha estamos extraoficialmente alrededor de las 1.400 especies de peces continentales para el Perú, lo cual supone evidentemente un reto, porque son 1.400 oportunidades de poder hacer ciencia ictiológica en el país. Nuestra colección, actualmente, el número, como vimos, está cerca de los 70.000. Gran parte es alcohólica, como podemos ver, una parte son tejidos óseos y diafanizados, y con con las mejoras que pudimos obtener a través de la infraestructura proveniente de los fondos del proyecto de Amazon Fish, ya contamos con una colección de tejidos que tiene actualmente un registro de casi 600 tejidos catalogados en la colección de peces del Museo de Historia Natural de San Marcos, ¿no? Lo que también representa evidentemente una combinación muy importante, porque es necesario tener el tejido y el voucher, es decir, el espécimen de dónde proviene ese tejido, ¿no? Y acá en los gráficos podemos notar algunas características de la composición de este material
qué material falta referenciar. Hay un 23%. Cuando iniciamos el proyecto, esto, lo que estaba georreferenciado era menos del 50%. Y bueno, ahora ya tenemos un porcentaje bastante alto georreferenciado. Nos falta un porcentaje para digitalizar todavía, porque hemos empezado la digitalización con una colección bastante grande ya, ¿no? Y tenemos un porcentaje bastante alto de especies no identificadas hasta el nivel máximo, y esto también representa, evidentemente, una oportunidad de investigación en varios niveles, revisiones taxonómicas, revisiones filogenéticas, entre otros aspectos más. Muy bien, entonces el proyecto de Amazon Fish, que se inició como un consorcio y que empezamos en 2015, fue un consorcio entre varios países y varias instituciones de varios países, que incluyeron Francia, Colombia, Bélgica, y como representante peruano, el Museo de Historia Natural y el Departamento de Ictiología de nuestro museo, que era la construcción de la base de datos de alta calidad sobre diversidad de peces de la cuenca amazónica. Hasta antes de este proyecto no se tenía una base de datos para lo que es cuenca amazónica, y cuando hablamos de cuenca amazónica, hablamos pues evidentemente de un espacio que es internacional, ¿no? Un espacio que requiere de la conjunción de diferentes instituciones en diferentes países, ¿no? Lograr una conjunción, un trabajo de esas dimensiones no es algo sencillo. Si ya para nosotros, inclusive que trabajamos a nivel de los proyectos de la universidad, cuando los multidisciplinarios, siendo de la misma casa de estudios, a veces es un poco difícil, ¿no? Estos trabajos multidisciplinarios dentro de la misma casa que es San Marcos, imagínense cuando tenemos que hacer convenios en los cuales intervienen más de un país, ¿no? Entonces esto representó para nosotros todo un reto, ¿no? Porque literalmente éramos el único representante dentro de este consorcio de Amazon Fish de Perú, ¿no? Otros países, Colombia tenía varios representantes, Brasil, como hemos visto, con muchas de sus colecciones también tenía muchos representantes. ¿Y qué implicó, evidente, este proceso, análisis y curación de información disponible? Este tema de la curación de datos, que es algo súper importante, ¿no? También lo conversábamos en la sesión de la mañana, ¿no? Este tema de tener una base de datos, bases de datos que sean disponibles para curadas, ¿no? Para los investigadores, ¿no? Nuestro país no tiene un sistema de información de diversidad biológica que sea respetable, no lo tenemos, ¿no? Pienso que debemos nosotros trabajar más sobre eso. Han habido algunos intentos, pero no tenemos hasta ahora un repositorio de la biodiversidad del Perú, y siendo un país megadiverso, realmente, en lo personal, yo siento que estamos en falta con el planeta por ello. Muy bien, entonces el proyecto también implicó expediciones científicas y formación de recursos humanos, y en algunos de los resultados, como lo habíamos visto, la mejora de la infraestructura, expediciones que se han hecho, hemos estado por el Ucayali, hemos estado por el Guayaga, regiones de Loreto también y Madre de Dios, una colección de tejidos establecida, y tenemos ahora una infraestructura mejorada que incluye, por ejemplo, el mantenimiento de esta colección en los dos niveles con aire acondicionado, que hasta hace algunos años no lo teníamos. Los veranos, estamos hablando de la mitad de los 90, literalmente era una nube de alcohol que se evaporaba con el calor, porque teníamos un techo liviano. Entonces ahora ya tenemos mejores condiciones para la conservación, y es por eso que también eso se traduce a que ahora tenemos incluso una mejor infraestructura para empezar a repatriar lo que corresponde a material tipo que está en otras colecciones, ¿no? Que es también una de las metas que queremos en el mediano o largo plazo empezar para enriquecer nuestra colección de material tipo. Entonces, algunos de los resultados, ya yendo rápidamente para mostrar algunos productos del Amazon Fish y de la visión que tiene el Departamento de Ictiología del Museo de Historia Natural. Bueno, con el Amazon Fish se logró tener una base de datos de 2.406 especies válidas para la cuenca amazónica válida. Es decir, esto no quiere decir que solo hayan 2.406 especies. Estamos hablando de 2.406 cuyos datos han sido curados primero, todos a nivel de especie,
y curados en cuanto a comprobar la correcta procedencia del material y que esté depositado en colecciones y diferentes fuentes, ¿no? Hay muchas especies. Sí, sé que, profesor, me faltan 5. Correcto. Sí, ok. Gracias por... No se preocupe, sí. Muchas especies que potencialmente nuevas. Nuestra colección, estoy seguro que en cada estante que tenemos, en cada nivel, debe haber por lo menos una especie nueva, que necesita evidentemente de taxónomos que no queremos que se extingan para que trabajen estas muestras. Bueno, nuestra colección, ya estos resultados evidentemente salen de este proceso de digitalización, es decir, ya teniendo digitalizada la información, podemos empezar a extraer resúmenes, ¿no? De número de taxones, de cuáles son, por ejemplo, como vemos aquí, la especie que tiene más registros en nuestra colección, que es esta especie de Ascienias bimaculatus, con más de 600 registros, y la presencia también de especies en otras regiones, géneros con mayor diversidad. Dentro de lo último que ha sido publicado y en el cual el Departamento de Ictiología, y esto también en función del Amazon Fish, hemos compartido con el mundo a través de las publicaciones, es este artículo, es recién salido en noviembre de 2020 y disponible recién este año, ¿no? Y que es un trabajo en el cual hicimos un análisis acerca de qué tan representada está la diversidad de peces amazónicos bajo un escenario de cambio climático, ¿no? En lo que corresponden a las famosas áreas naturales protegidas. Y aquí estamos, en este análisis, hemos hecho un análisis de áreas protegidas, no solo de Perú, recuerden, porque este es un trabajo en el cual intervienen muchos autores, porque intervenimos de varios países, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos el profesor Hernán, estoy yo, está entre el IRD, nuestro muy querido colega Javier Maldonado Campo, que era de Colombia, ¿no? Que ya no nos acompaña físicamente, y que representaba a Colombia, bueno, entre otros más, ¿no? Entonces, en este análisis, ¿no? Macroecológico, el artículo está disponible, cualquiera, bueno, al final me lo pueden pedir y yo se los envío, y en el cual hacemos un análisis macroecológico para entender qué tan representado están las especies y cuáles podrían ser más sensibles en cuanto a un escenario futuro de cambio climático, ¿no? Es decir, para conocer este límite de susceptibilidad, y en este artículo, utilizando el Amazon Fish y trabajando de esas 2.406 especies con datos de 1.293, es decir, con casi 1.300 especies, obtuvimos algunos resultados interesantes, ¿no? Voy a pasar aquí rápidamente. Sí, por ejemplo, ¿no? Para un escenario de cambio climático, nosotros predecimos que para el 2050 la Amazonía va a ser más caliente y más seca, y especialmente esto se va a dar hacia la zona este de esta gran región, es decir, lo que está más cerca hacia el estuario, ¿no? Y el escenario hacia el oeste, es decir, las cabeceras, los headwaters, las nacientes, donde Perú ocupa un lugar preponderante, también va a tener una influencia inversa, que lo vamos a ver en el siguiente artículo que les voy a mostrar, ¿no? Entonces, básicamente aquí el escenario es bastante preocupante. 2% de las especies perderían su área climática adecuada, es decir, prácticamente estaríamos conllevando a la extinción a un 2% de las especies analizadas, ¿no? 34% de las especies reducirían en un 50% su área climática más adecuada, ¿no? Esto es un escenario, en realidad, conservador, porque sobre esto, ¿no? Por ejemplo, en estos análisis en los cuales hemos utilizado muchas variables, no estamos incorporando la aceleración de cambios, por ejemplo, generados por la disrupción de cuencas hidrológicas, que es muy común, que pasa a través de los proyectos hidroeléctricos, y que lo vamos a ver justamente en el siguiente artículo. Entonces, la Amazonía va a ser alterada, y evidentemente que quedan muchas preguntas allí, muchas investigaciones que podríamos realizar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál será el efecto de las barreras? ¿Qué ocurre con las especies raras, ¿no? Tenemos un gran número de especies que son con un solo registro, con distribuciones muy puntuales. ¿Qué ocurre con estas especies ante este escenario de cambios, ¿no? Muy bien, y esto también lo analizamos en este artículo publicado también el año pasado,
también que utilizó la información del Amazon Fish, y en el cual combinamos los escenarios de cómo será el cambio climático más lo que es la fragmentación de hábitat, con énfasis en los peces andino-amazónicos. Es decir, con los peces que se considera que están en esta zona de cabeceras o muy cercanos al Piedmont, ¿no? Y también aquí podemos observar de que dentro de los efectos o las predicciones es que en el escenario más optimista, es decir, el menos tráfico, al menos un 60% de las especies, ¿no?, que se analizaron para este trabajo van a sufrir una contracción de su rango de distribución y el 40% va a una expansión. Algunos podrán decir esto puede ser un impacto positivo, la expansión o negativo. Depende. ¿Depende de qué? Evidentemente que va a depender de las interacciones, de la diversidad funcional, de los hábitats. Estamos hablando de procesos probablemente de colonización, ¿no? O incremento potencialmente de competencia entre especies, porque que no estaban en un rango de distribución y que ahora, a raíz justamente de ir huyendo, entre comillas, del cambio climático y sus efectos, van a empezar a ocupar otros espacios, ¿no? Y acá podemos, bueno, y un artículo que también sacamos en 2019, y en el cual ya en el análisis macro de lo que es el Amazon Fish, obtuvimos pues un mapas de distribución para subunidades hidrográficas y una inversión interesante, por eso es que le pusimos al artículo unexpected, es decir, no esperado gradiente, porque casi siempre pensamos que el gradiente es casi religioso, como siempre pensamos cuando empezamos a hacer ciencias, de que los altos, por lo menos en peces, en los Andes es menos diverso y cuando vas a la llanura más baja es altamente diverso. Pero en un escenario macro, en realidad la zona intermedia entre lo que es los Andes y esta zona media de la Amazonía, que no es la zona baja en el gradiente, obtuvo la mayor diversidad, ¿no? Y esto se explica por eventos históricos y muchas otras variables que intentamos nosotros hipotetizar, explicar en el artículo científico. También en nuestro departamento ha publicado muy activo de entre 2019 y 2020, entre el 2019, 2020 y más 2021, hemos publicado 16 artículos científicos, varios ellos que incluyen descripción de especies nuevas. Por ejemplo, acá tenemos una descripción de un nuevo odontostilbe, entre otras especies más, la descripción del Mastiglani yaguas, que está en la carátula de mi slide, que lo dedicamos al Parque Nacional Yaguas, que es el último parque nacional que se ha creado en el país, ¿no? Ya después, yo creo que va a ser muy difícil la creación de nuevos parques nacionales porque esa categoría máxima de protección, considerando la situación como estamos pasando ahora, de que estamos muy urgentes porque la política quiere reactivar la economía casi sin ningún freno, muy probablemente no va a jugar a favor de conservación. Yo espero equivocarme, pero bueno. Bueno, y la formación de recursos humanos, que siempre es para nosotros algo muy importante, ¿no?, en muchos niveles. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Max. Estás al borde de la expulsión. Bueno, entonces, estimado auditorio, quedaría chance para una pregunta si lo hubiera, así que adelante, por favor. Max, por favor. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? ¿Podría mencionar los números de tesis que se han realizado en el último periodo? Ah, sí. Estamos hablando de más de 11 tesis de pregrado y posgrado que hemos venido trabajando. Varias de ellas están aquí en esta imagen, ¿no? Y que han incluido análisis de diversidad funcional en algunos temas, revisiones taxonómicas para el caso de platéridos, e inclusive con bagres, por ejemplo, como la tesis de Maricela Armas para la maestría, la tesis vinculada con el análisis de las doncellas, ¿no? Justamente la edad y crecimiento basado pues en los otolitos, ¿no? Entonces, muchos trabajos, en realidad, ahora, por ejemplo, están Elisangel y Brian también trabajando en las siguientes sustentaciones, y esto es algo muy importante porque la filosofía nuestra es transferir el conocimiento, ¿no? Eso es
yo lo aprendí del profesor Hernán y procuro siempre tener esa filosofía. Gracias, Max. Gracias, Hernán. ¿Alguien más que Y de quisiera? paso, los egresados de otras universidades, los Sí, grados también. conseguidos en el CIL. Eso incrementa la capacidad de conocimiento y de investigación. Ojalá tengan puestos de trabajo. Gracias. Sí, profesor, coincido totalmente. ¿Alguna intervención más? Blanca León, adelante, Blanca. Déjame bajar la manito primero. Maravilloso, Max. Quería felicitarte, pero también tengo un comentario y tal vez tú puedas mencionarlo. Uno de los que tú mencionaste es impedimento taxonómico y en realidad mi preocupación también ocurre hacia otras áreas de biología, pero pienso yo que está muy vinculado a posibilidades de puesto de trabajo. Y digo esto porque nadie todavía ha examinado el impacto de los estudios de impacto ambiental, por ejemplo, hacia el estudio de organismos y la cantidad de estudiantes de botánica, por ejemplo, que aparecieron en la década del inicio de los 2000, y luego de ahí ha ido como que bajando esa tendencia precisamente por la falta de posibilidades de un puesto de trabajo continuo y con, bueno, pues para aquellos que tienen intereses académicos y de investigación, una posibilidad de desarrollo. Entonces, tal vez un comentario de parte tuya me gustaría escuchar. Claro, Blanca, excelente, muchas gracias por la pregunta. Sí, para nosotros también eso es digamos, es una inquietud, ¿no? Es cierto, ¿no? Porque nuestro mercado de posición para taxónomos básicamente se circunscribe con instituciones académicas, ¿no? Y con el tema de los estudios ambientales, sí, pues también, digamos, yo diría que los últimos 5 años, de esta convulsión económica, política que hemos tenido, todos sabemos, ¿no? Sale un presidente, entra otro, sale otro. Toda esa inestabilidad, evidentemente, que hace de que probablemente muchas inversiones no se ejecuten y de hecho también eso lo estamos viendo a través de varios indicadores económicos, ¿no? Y es cierto que estos espacios donde se hacen estudios ambientales ha servido en muchos casos para los trabajos de muchos especialistas, ¿no? Pero también por otra parte tenemos que tomar en cuenta de que el mundo ambiental, y se los digo por experiencia propia, porque yo trabajé allí y ahora estoy en la academia, o sea, retorné, pero ya de manera oficial a San Marcos, es un mundo muy acelerado, ¿no? En el cual la ciencia es más utilizada como una herramienta para el siguiente paso, ¿no? No tanto para resolver el problema de la incertidumbre taxonómica. Puedes lograr convencer a tu jefe, que es el gerente de medio ambiente de la empresa donde trabajo, de que podría presentar algunos datos para un congreso, pero generalmente el trabajo es muy acelerado, muy rápido y no da mucho espacio para que interesados en taxonomía puedan tanto trabajar ahí como desarrollar una línea pues de especializarse en grupos, como bien lo mencionas, Blanca, ¿no? Entonces, hay algunas excepciones, ¿no? Pero digamos lo más común que ocurre y lo que he podido percibir de mi experiencia es de que requiere de mucho esfuerzo, ¿no? Demasiadas horas extras sobre extra para poder darle un espacio para poder hacer un poco de investigación, ya estando vinculado con estos rubros ambientales, ¿no? Que en realidad han aportado también mucha información. Y esa es literatura gris que no estamos rescatando. O sea, el Estado no está rescatando esa literatura de tantos inventarios que se hacen como líneas bases y que deberían estar en algún repositorio de base de datos, por lo menos para poder nosotros acceder a ellos y decir qué tan bien están estos datos o no, ¿no? En realidad allí estamos, nos falta mucho, estamos desperdiciando muchas oportunidades, es lo que yo creo en cuanto a toda la información ambiental y de diversidad que tenemos, ¿no?
Muchas gracias, Max, a ti por tu brillante exposición, gran contribución a este simposio, y te despedimos con Muchas gracias. aplauso virtual. Gracias, profesor. Llegamos a la última presentación, al broche de oro, a la cereza de la torta de este simposio, a cargo de otro gran directo, amigo, exalumno, ¿no?, que es como es César Arana Bustamante. César, miembro del Departamento de Ecología del Museo de Historia Natural, nos va a hablar sobre características ecológicas y biogeográficas de la flora de las lomas costeras del Perú central. Así que César, todo tuyo, 15 más 5 y adelante. César. César. Deme un segundito que se va a malograr el micrófono un ratito. No demoró nada. Hola, ¿ahora sí se escucha? Sí, te escuchamos un poco bajito, pero se te escucha. Sí, ahí está bien, mejor. Ahí, está bien, está mejor. Ok, muchas gracias. Justo se malogró el micrófono de la otra. Entonces, funciona el viejito. Quiero primero agradecer al doctor Nil Valencia por su invitación a este simposio, y también agradecer a Asunción por haberme dejado al final cuando ya todos están cansados, pero intentaré un poco acabar el simposio explicando un poco los estudios que he estado realizando en los últimos años, bastantes años ya, sobre las plantas de las lomas. ¿Sí? Parece que había una reunión de lomeros y está muy interesante. Ojalá que pudiéramos concretar luego en colaboraciones. El tema que hoy día les voy a compartir es algunas características de las lomas. Voy a retroceder, acá están. Biogeográficas, ecológicas de esta flora, y que lo que intenta es responder algunas preguntas sobre los factores que determinan la diversidad florística en estas áreas tan interesantes en el Perú central. Sabemos que el Perú es un país de contrastes. Tenemos un Perú árido y un Perú más húmedo. Eso se puede ver notoriamente en esta imagen. Y sabemos de que el Perú húmedo tiene más diversidad, pero no necesariamente es más interesante. El país árido tiene menos del 10% del área de nuestro país. Sin embargo, tiene casi el 40% del endemismo en plantas, ¿no? Y a pesar de esa importancia, bueno, solo se protege menos del 4% del área, de la zona árida, versus el 24% del Perú húmedo que se protege en áreas naturales protegidas por el Estado. Dentro de esas áreas áridas, bueno, el desierto costero del Pacífico es uno de los más áridos del mundo y tiene algunos focos de diversidad, ¿no? Principalmente las zonas de humedales, las zonas de ambientes ribereños, también los algarrobales y los ambientes de neblina, como decía Blanca y colaboradores del 96, ¿no? Dentro de esos ambientes de neblina encontramos lomas citilanciales, y de las cuales las lomas son muy interesantes debido a su alto endemismo y también la diversidad que presentan. Estas son formaciones muy estacionales, se deben principalmente a la llegada de neblina de estos estratocúmulos que se forman en el Océano Pacífico y que vienen a humedecer, ¿no?, a las primeras estribaciones andinas costeras. Esto ha sido muy documentado desde hace mucho tiempo, ¿no? Tenemos referencias muy antiguas, de 1553, César de León, ¿no? Se sorprende de lo espeso que son las nieblas en esta zona y cómo se moja en ciertas épocas la costa peruana, ¿no? Y aunque solamente forman esa neblina por el desierto, cuando se encuentran frente a estas
pequeños cerros o colinas es que se convierten en un jardín humectado por esta neblina, ¿no? Entonces son muy antiguas. Y se tienen muchas colectas clásicas de Ruiz y Pavón en estos lugares, y muchos tipos han salido de estas colectas, ¿no? Y hay muchas publicaciones que a partir de ese primer encuentro de los botánicos con las zonas más cercanas a los puertos donde llegaban desde las Europas, bueno, han ido acumulando información sobre esta interesante área. No es tan fácil definir loma, ya lo discutíamos con un grupo de colegas que pretendíamos escribir un paper, y qué cosa es loma finalmente, ¿no? Entonces, para este caso, yo voy a definir de esta manera, operativamente, digamos, a la loma, ¿no? Como la comunidad de plantas desarrollada en la zona de condensación de neblina en la costa oeste de Perú y Chile, entre el nivel del mar y los 1000 metros. Bueno, y la pregunta que a mí, después de ver que hay conocimiento de la flora, un poco disperso, un poco todavía no organizado, pero existente y que podía ser completado con otras colectas en sitios que no han sido visitados, me permitió hacerme la pregunta de qué factores serían los que están influyendo sobre la distribución de esta diversidad de especies de plantas en las lomas en el Perú central. Y esta pregunta la llevo varios años, ¿no? Para responderla, necesitaba cumplir varios pasos. En un primer momento, saber dónde están las lomas, cuántas son, cuáles son, por lo menos las más importantes, y entonces caractericé geográficamente a estas lomas en el Perú central, luego determinar qué especies de plantas hay, es decir, la composición florística, luego analizar cuáles son las características de esa flora, qué rasgos funcionales presentaban, qué características ecológicas tenían esa flora, y luego ver de dónde, con qué otras áreas del Perú o del mundo se compartían, es decir, cuáles eran los patrones de distribución geográfica, las características biográficas de esa flora, y finalmente tratar de analizar la riqueza de especies, a qué factor geográfico, ambiental o biogeográfico se debía, ¿no? Entonces hice un análisis de los factores determinantes de la diversidad. Para eso busqué toda la información posible de imágenes satelitales, de mapas anteriormente hechos, de registros en publicaciones, muchos de los arqueólogos que trabajaron en las lomas, y restringido a esta área en el Perú, al área central, casi equidistante entre el límite de las lomas hacia el norte y el límite del Perú hacia el sur. En esta área que, digamos, ocuparía lo que sería la costa de Ancash, Lima e Ica. Y bueno, recopilé la información que estaba publicada y los herbarios que estaban disponibles, las bases de datos. Se visitaron 21 lomas, algunas conocidas, otras un poco menos conocidas, que no se tenía información, para junto recopilar una información suficiente para ver un patrón general de lo que sucedía en esa flora. Luego, la caracterización fue a través de las formas de vida que presentaban, ¿no? Las características de la perennidad de las plantas, sus formas de crecimiento de árboles, hierbas, etcétera, pero también su suculencia y también las características de su polinización y su dispersión de semillas. Las características biogeográficas se dividieron primero en 3 grandes categorías, que si eran nativas, endémicas o introducidas, y luego la distribución geográfica en patrones que salieron de la propia distribución, viéndolo en esas categorías que están ahí, subcosmopolita, Sudamérica, Australia, por ejemplo, en caso de algunas muy pocas, América, Sudamérica, Perú, Chile, costa, solamente costa peruana, etcétera. Y también me pareció interesante analizar si se compartían con otros tipos de ecosistemas que estuvieran cercanos a ella, ¿no? Para ver esas relaciones, esa conectividad, cómo se daba a esos niveles. Bueno, se utilizaron índices de similitud, clúster para determinar cuáles eran más cercanos y también análisis parsimonioso de endemismo, que vamos a mencionar luego. Y los factores, se hizo un modelo sencillo de lineal generalizado y algunas otras, digamos, análisis estadísticos que vamos a mirar ahora. ¿Qué encontramos? Encontramos primero
que había un total de 51 lomas en esa área que está a 600 kilómetros, como les digo, del extremo norte y del extremo sur de la distribución de las lomas peruanas, que son más o menos 850 kilómetros. Entonces ahí encontramos 51 lomas que hacían un total de aproximadamente 117.500 hectáreas. Estas lomas constituyen, digamos, de toda la línea costera, el 41% de esta área que hemos evaluado, y el 27,6% de el área, digamos, la línea costera de todo lo que se supone que cubre lomas entre Perú y Chile, según los otros autores. Es el 3,7% de la superficie del Perú central y entre el 0,82 y 1,5 del área total de la costa peruana, dependiendo de qué se considera costa, que es un poco variable todavía. En total, se considera que hay unas 400.000 hectáreas de lomas, según lo publicado, y entonces lo que estaríamos incluyendo es más o menos el 29% de ese total de área de lomas, ¿no? Como ustedes ven, la mayoría de las lomas, o sea, el área más grande que conforman las lomas están hacia el centro de esta área del Perú central, centro de la distribución, pero el tamaño promedio mayor no es ahí, ¿no? Sino es por el número grande de lomas que se encuentran en esta zona. Las más grandes se encuentran un poco al norte y al sur de Lima, ¿no? Las que tienen mayor tamaño promedio. Esta es, digamos, la lista de las lomas que se pueden ver aquí con sus nombres. Muy chiquito no se puede ver, pero son las 51. Para Dillon, en el 2011, que hace uno de los más importantes checklists de todas las especies que hay en las lomas en general, pero no pone por lomas, sino pone en general qué cosa hay en las lomas. Él pone que hay unas 50 lomas en Perú. Entonces, bueno, nosotros hemos encontrado que es reducido el número, ¿no? Aunque ahí podemos discutir qué cosa considera lomas, o de repente complejos de lomas considerados como un solo nombre, ¿no? Pero yo pienso que hay de todas maneras ese número es menor al que en realidad hay. Y la loma está concentrada en esta área justamente, ¿no? Y está concentrada por esta característica de los Andes, de que se acerca al mar hacia la zona central del Perú, ¿no? Se aleja más cuando vamos al norte y se aleja también de manera bastante clara cuando vamos hacia el sur. Entonces, eso lo que hace es de que justamente la neblina pueda alcanzar esta zona montañosa y formar lo que llamamos lomas. Bueno, los tamaños están ahí, no voy a hacer comentarios mayores, después lo vamos a ver, y aquí están los mapas referidos al norte, centro y sur, en donde están estas lomas que hemos estudiado. Cosas interesantes que justo escuchaba a Maximilian en la mañana, ¿no? Y pensaba que es lo mismo aquí, ¿no? La pendiente es extremadamente importante. Este es un mapa de pendientes, por ejemplo, donde ven que las zonas en azul es toda la planicie costera casi, ¿no? Y las zonas donde están un poquito de colores más claros tienen mayor pendiente, y justamente es ahí donde encontramos las lomas, y tienen una diferencia significativa, ¿no? Con el total de la costa, el lugar donde hay lomas, y las pendientes son principalmente de una orientación suroeste, sur y oeste, que acumula casi el 80% de todas las lomas, tienen esa dirección en el Perú central, ¿no? De repente, a diferencia de otras áreas. El clima es algo interesante de analizar, y también coincido con lo que hablaba Maximilian, ¿no? En realidad el clima a nivel macro no es muy importante. Si hay una disminución en algunas características como la nubosidad, por ejemplo, pero en temperatura, precipitación, es poca las diferencias latitudinales. Sin embargo, hay un topoclima que es en realidad lo más importante. Por ejemplo, estas dos localidades que están a apenas 40 kilómetros, bueno, presenta 20 veces más precipitación en la loma, en la zona de Lachay, que en la zona de Huaura, ¿no? Porque la presencia de esta pequeña montañita, ¿no? Fíjense que esto está así, no tan alto, ¿no? 384 metros, y esto está a 131, pero esa diferencia es suficiente
para marcar que haya 20 veces más precipitación. Bueno, esto se debe, ¿no? Ya lo decía Rosy Pavón, ¿no? Lo sorprendente que era que no sabía qué era más sorprendente, encontrar que todo era tan seco o que se mojaba tanto y se producían estos jardines, ¿no? Cuando la neblina llegaba. Lo que tenemos es un paisaje fuertemente estacional, entonces que puede estar totalmente árido en una época que cuando llega la neblina, bueno, se humedece y más tarde florece, ¿no? Y uno puede ver en estos gráficos que eso va a depender entonces también de una microgradiente altitudinal, donde se va a ver diferentes tipos de formaciones, no tan claras como de repente pretende mostrar el esquema, pero que más o menos muestra una faja de altitud donde hay mayor diversidad de especies. Claro, ya tienes 15 minutos de exposición. Ya, voy a tratar de volar. Las diferencias frente a la latitud, las únicas importantes resultaron ser la nubosidad, como les había dicho, y también la precipitación, pero en menor escala, y las características, sobre todo de la topografía de las lomas, me permiten pensar la existencia de tres tipos distintos geográficos de lomas, que podemos denominarlos de esta manera: las lomas oceánicas, o las lomas que están frente al océano, frente al mar, ¿no? Que están a menos de 3 kilómetros o menos de 1 kilómetro del océano, más o menos son el 10% de las lomas. Las que están en montañas aisladas, que están son más altas, están a más de 3 kilómetros del mar, y las que están asociadas a valles, que pueden estar más de 8 kilómetros metidas dentro del mar, pero que reciben por esas lenguas que entran a través de los valles, a veces valles secos incluso, llegan a humectar, ¿no? Y que tienen diferencias geográficas bastante importantes, ¿no? Dependiendo de la dirección. Estos se parecen a estos dos nombres que puso Wally y colaboradores para el caso de Ica, ¿no? Que llamó lomas costeras y lomas andinas. Las diferencias se ven, por ejemplo, ¿no? en las distancias al mar, es una diferencia bastante notoria entre esos tres tipos, y también las diferencias en las direcciones, ¿no? Aquí se ha comparado las direcciones de la pendiente principal, la pendiente que está dando, digamos que tiene más vegetación, y se ve que las de valle tienen una distribución mucho más diversa, ¿no? Justamente porque no están frente al mar, no es que llega la neblina del mar directamente, ¿no? Sino a través del valle. Ok, la composición florística, encontré al final de toda la revisión y limpieza, que es algo que me duró bastante tiempo, varios años, 542 especies en total, incluyendo, bueno, los helechos aquí juntos, ¿no? En estas dos categorías, como eudicotiledonias y magnolias serían lo que llamamos dicotiledonias, y las gimnospermas acá, y más o menos tienen el mismo patrón que lo encontrado por Dillon para la flora total. Müller, el 85, ya había hablado de gran parte de las lomas, aunque él fue bastante menos la riqueza que encontró 509, Dillon 847, es decir, que habría un 63% en estas lomas del Perú central, ¿no? Para la costa central, León y colaboradores dijeron que habían 860, entonces habría un 64% del Perú central acumulado en esta loma, ¿no? Y el 3% de la flora peruana, incluido en el 0,09% del territorio nacional. Estos son los órdenes más importantes, están cariofilales, asterales, solanales, poales y lamiales, de las cuales estas tres, asterales, solanales y poales, tienen pocas familias, pero las familias más diversas, ¿no? Mientras que las otras tienen muchas familias, pero cada una especies no tan altas como las asteráceas, solanáceas y poáceas. Si vemos en la diversidad, vemos ese mismo patrón de asteráceas, solanáceas y poáceas. Aquí hay algo interesante porque a veces solanáceas está en primer lugar, como vamos a ver luego, pero en 3 familias tenemos el 30%, en 8 familias tenemos la mitad ya de las especies, y en 19 tenemos el 72%, es decir que en esta
en estas 19 familias ya tenemos gran parte de la diversidad. Y esto comparándolo con los trabajos globales de Müller y de Dillon, muestran similitudes. Estas tres siempre están en los primeros puestos, pero no necesariamente en el mismo. Vemos acá que para nosotros salió Asteráceas, y bueno, y las otras también son más o menos parecidas en general, aunque Cactáceas sobresale en el caso de Dillon y el presente estudio. Estos son los géneros más abundantes, y vamos a ver de una vez las características ecológicas. En realidad, de la morfología de las plantas, la fisionomía es importante también para ver las características de cómo es la vegetación, ¿no? En este caso se muestra que la mayor parte son hierbas y erguidas, y comparando con el norte y el sur, que Manrique hizo un trabajo para el norte y sur de lomas, aunque solamente evaluó 13 lomas, vemos que es parecido, pero el porcentaje de hierbas anuales en nuestro estudio es mucho mayor que lo que encontró Manrique. Luego, para ver las formas de vida, vemos que la mayoría son terófitas, es decir, son plantas anuales que se mantienen como semillas, pero hay interesantes cosas como, por ejemplo, las aerófitas, ¿no?, de Galán, que ahorita ya creo que se fue, y también las epífitas, ¿no? En el mundo, esta es, digamos, la distribución de estas mismas formas, según Whitaker, y lo que encontramos es que hay una acumulación de terófitas como es esperado en los desiertos, ¿no? Este es nuestro estudio en este color oscuro, pero también hay cosas diferentes a las de otros desiertos, como por ejemplo que hay un grupo de caméfitas y también geófitas más o menos bien representadas. Y bueno, las xerófitas que habíamos hablado. La suculencia también es interesante, hay un 21% de especies suculentas. En el mundo es más o menos de 3 a 5% de la flora mundial, es decir, que aquí está concentrada la suculencia, y es lógico porque es desierto. Y de lo que se conoce en el mundo, lo que se ha publicado de en qué biomas están las suculentas, bueno, no teníamos datos casi para este lado, solamente en Sudamérica había casi algo muy general, pero sería interesante incluir esto en esta base de datos global. En cuanto a las otras características ecológicas, la polinización es claramente entomofílica en general, tiene una entomofilia marcada, seguida por anemofilia y otras que son combinaciones, pocas con especies, por ejemplo, ornitófilas y menos aún con autogamias. Igualmente, si lo vemos en el mundo, se ve de que hay una tendencia en general a este mismo patrón, pero más marcado por ser un área abierta, a diferencia de zonas boscosas donde pueden haber otras tendencias mayores. En cuanto a la dispersión de semillas, lo vemos también que la anemocoria y la barocoria son los más importantes, no tanto como la endocoria, que es en otras zonas de bosque, y eso es también algo que favorece, o que es favorecido por el tamaño de la semilla, porque aquí es muy importante en las lomas que las semillas sean pequeñas, para que puedan no solo dispersarse, sino que también puedan humectarse rápidamente y también introducirse en el suelo para mantenerse como banco de semillas, que es clave para la supervivencia de esta fuertemente estacional tipo de vegetación. Voy a avanzar porque si no, no voy a acabar. En cuanto a las características biogeográficas, tenemos que la gran mayoría son nativas, pero hay un buen grupo de introducidas, y aquí hay muchas asteráceas que es interesante evaluar también, ¿no? Hay un 23% del total que son endémicas, y si solamente consideramos las nativas, es un 27% de endemismo, que es bastante alto también. Aunque para Müller, por ejemplo, él tenía un mayor porcentaje de endemismo, porque incluye las lomas del sur, y las lomas del sur son mucho más endémicas que las del centro. Las endémicas son bastante restringidas, es decir, las endémicas están entre 1 y 5 lomas, y en su mayoría, y otras pocas en más cantidad de lomas, ¿no? Entonces, son endémicas y endémicas de pocas lomas. Es también algo interesante que recalcar. Estas son las principales familias de especies que son endémicas. Las solanáceas son las que son más importantes en este grupo. Las invasoras también están presentes en un 14% de la flora, y están en algunas lomas hasta 10 lomas presentes. Son menos que en los humedales. Los humedales tienen más o menos un 50% en su flora invasora, y bueno, en el mundo en general hay un 1%, ¿no?
y la mayoría son poáceas, cariophyllaceas y asteráceas, ¿no? Entonces, este grupo es el que más invade y eso hace que varíe las composiciones en las lomas que están más invadidas. En cuanto a la distribución en general, los patrones de distribución amplia son apenas el 25%, el 75% restante son distribuciones menos amplias, es decir, las distribuciones que pueden ser de solamente América, Centro y Sudamérica, subcosmopolita, bueno, y alguna por ahí de Australia y de Sudamérica. Pero hay un alto porcentaje que tiene una distribución relativamente restringida, ¿no? Bueno, estos son los que utilizaron ellos. Estas restringidas se pueden dividir así, ¿no? Hay un poco porcentaje que están entre Perú y Ecuador, un porcentaje más alto que está entre Perú y Chile, un porcentaje también bastante importante que está en los Andes, que se comparte con los Andes, y uno que está solamente en la costa, ¿no? Y los que están en toda Sudamérica es el 17%. Entonces hay un patrón general de especies costeñas, andinas y de distribución amplia, ¿no? De distribución amplia, la mitad son invasoras. Entonces nos queda que en realidad esta pequeña parte solamente es la distribución amplia nativa, ¿no? La gran mayoría es de origen costeño, es decir, solamente está en la costa o viene de los Andes y la costa, ¿no? Se comparten entre los Andes y la costa. También es interesante que hay una relación con los otros ecosistemas que están en la costa peruana, ¿no? Y entonces se comparte con los matorrales de la vertiente occidental, casi en un 20%, un 14% con el monte ribereño. Y eso lo que puede marcar es que puede servir como conexiones estos tipos de ambientes entre las lomas, no necesariamente entre loma y loma, sino de manera indirecta con estos otros ambientes de la costa. La clasificación nos mostró dos grandes grupos. El grupo de Ica es totalmente distinto al grupo de Lima. En el grupo de Lima se puede formar varios grupos también, subgrupos, que están no tan determinados por la cercanía, sino más determinados, como vamos a ver, por el tamaño. Igualmente, el análisis parsimonioso de endemismo nos muestra que hay digamos, un grupo basal de especies que son las del sur, y luego se separan en 2 o en 4 grupos, que son los del norte y algunos que están casi en el centro, un poco mezclados entre sí, ¿no? Esto un poco coincide con lo que encontró Galán de Mera, también dividiendo en el sur. Y lo que es interesante es que esto de Ica parece ser un corotipo distinto, como lo habíamos visto con Brito el año 2014, ¿no? Que a diferencia de lo demás de la costa es algo bastante distinguible. Voy a acabar ya en este momento. Para el análisis determinante, entonces, lo que hicimos fue ver varias variables de factores ambientales, hicimos un modelo lineal, y lo que encontramos que lo más importante que resultó fue el área. El área es lo que resultó importante. No incluimos la orientación, porque la orientación tiene otro tipo digamos que no es lineal, sino es otro tipo de estadística, y también salió una representación importante, es decir, la orientación también determina en gran medida el número de especies. Esto es para determinar el número de especies. Entonces, el número de especies parecería que está determinado por el tamaño y también por la orientación en estas lomas, ¿no? Sin embargo, la composición de especies, con este escalamiento multidimensional, se puede decir que es más compleja, ¿no? Y está determinada por varias cosas, principalmente el área también, pero la distancia entre lomas, es decir, la falta de conectividad entre ellas parece también determinar en gran medida la composición. Bueno, por último, el pulso que tienen estas lomas me llevó a pensar en que podría funcionar como una metacomunidad, con una loma fuente y loma sumidero, ¿no? Con las lomas fuentes que son permanentes, que están durante todos los años normales, se pueden reducir durante eventos La Niña, pueden aumentar durante eventos El Niño, y durante eventos de niños fuertes pueden llegar a otras lomas a través de conexiones en lugares donde normalmente no se ve vegetación verde, ¿no? Y eso parece que coincide con las composiciones que hemos encontrado y cercanía de lomas grandes a lomas más pequeñas. Un modelo parecido al que nos mostró Maximilian, para este caso en la costa central, muestra de que
en el futuro habría una reducción de la superficie de las lomas en esta zona. Bueno, no tengo más tiempo, solamente para concluir que este trabajo me ha permitido pensar en que la flora está determinada tanto por cambios climáticos en tiempo geológico, pero también en cambios de menores tiempos, de oscilaciones de años que tienen más niños, años que tienen más niñas, ya más secos o más húmedos, que a su vez tienen relaciones de estacionalidad, cada año tiene una estación, y que las semillas, las plantas están sujetas a esos cambios que pueden ser cíclicos, pero también pueden ser no cíclicos, o cíclicos, pero no periódicos, ¿no? Sino con una asincronía, y se tienen que soportar en el banco de semillas. Y entonces ahí me parece que es importante el rol que tienen las costras biológicas que se forman en esos desiertos, que permiten la mantención de un banco de semillas que perdura durante esos ciclos, ¿no? Y esas formaciones de microorganismos que están ligados al suelo, por lo menos hemos comprobado en una publicación hace un par de años, de que otorgan una heterogeneidad, una microheterogeneidad que permite establecer una mayor diversidad de especies de hierbas en zonas perturbadas de esta matriz de costra en que se encuentra la loma, ¿no? Entonces, haciendo un papel de ingenieros ecosistémicos a las aves fosoriales que viven en esa área. Discúlpeme la demora, eso es todo lo que tenía que decirles, muchas gracias. Cualquier pregunta estoy dispuesto. Gracias, César. Suerte de último ponente, has utilizado todo el tiempo y un minuto más. En este caso, creo que por respeto a los... Y ya dejamos ahí una pregunta en el chat que te lo pasé a tu correo, ¿no? Vamos a terminar aquí, aunque hay una pregunta de Juan Grados. Claro. A ver, Juan, cortito nomás, a ver. Gracias, Asunción. Cortito nomás, César, ¿qué tanto varía la composición de la vegetación en las lomas cuando hay un niño fuerte como el del 2017? ¿Hay ese dato? Okay. ¿Se dispone de ese dato? Gracias. Sí, y con Asunción lo hicimos, ¿te acuerdas, Asunción? Sí, vimos que no había una fuerte variación, sino que había un cambio en las abundancias de las especies, ¿no? De repente era más fácil encontrar algunas especies que eran más raras de encontrar en otro momento, pero sí había digamos que las especies siempre estaban en algún lugar. Asunción, que se recorría, de esos 8 años que fuimos todos los meses, Asunción se recorría toda la loma, entonces sí encontraba esas especies, aunque no hubiera niño, pero en el niño era más frecuente y más fácil de observar. Entonces muchas veces se ha pensado de que esas especies solo aparecen en el niño, pero no, lo que varía es la abundancia. Me corriges, Asunción, sí, recuerdo que eso lo hicimos en ese momento, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, por respeto a nuestro público en el WhatsApp, Facebook, voy a leerte la pregunta de Daniel Mesa Guamán, que te felicita y dice: ¿qué adaptaciones morfológicas en plantas hacen que esas familias, las más predominantes, por ejemplo, solanáceas y otras familias, se da la presencia de tricomas? A ver si... Bueno, hay adaptaciones evidentemente que hacen posible que sobrevivan ahí, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las solanáceas, hay muchas veces en que hay cierta suculencia que les permite sobrevivir. La mayoría son terófitas, tienen semillas pequeñas que permiten que tengan una amplia dispersión, que puedan mantenerse como banco de semillas, pero también tiene que ver la historia, ¿no? La historia de la flora, que todavía no es tan bien conocida, pero por lo menos grupos de solanáceas se saben que son muy endémicos de las lomas y que ahí es donde se han radiado y han formado esta gran diversidad que encontramos de esos grupos. Las poáceas y asteráceas, en cierta medida, poáceas más incluso, son traídas por el ganado que ha venido de otras zonas a pastar en las lomas también. Entonces, son varios factores que están determinando esa composición. Yo tampoco no me quiero dejar quedar sin hacer mi pregunta. Como tú has dicho, hemos recorrido juntos muchos lomas y el gran número de lomas en Lima,
¿podría deberse a una fragmentación de una loma más grande o qué estaría pasando? En alguna medida sí, porque, bueno, por lo menos el modelo que rápidamente presenté muestra cierta expansión potencial de la loma que podría irse reduciendo, pero también es por este efecto que te digo de que se acercan los Andes en la zona central, ¿no? Entonces, al acercarse a los Andes, hay más superficies, más cerritos que estarían brindando la posibilidad de que ahí se formen la condensación, ¿no? Entonces también tiene que ver con la parte de la topografía. Bien, suerte de último expositor. Ahí no podemos dejar de dar la palabra a dos colegas. Blanca, por favor. Hola César, realmente me encantó. Tengo una pregunta con respecto a tu diapositiva 44, porque ese es un tema que es bien interesante entre el vínculo florístico de Lomas hacia las vertientes occidentales. Y lo que yo quería que tal vez si nos pudieras informar cuánto de datos existe para poder hacer este empate entre la fuente de esta vertiente y la loma, porque cuando yo miro hacia el lecho, existe un vacío de datos para mí, para que yo tenga la pareja correspondiente de esta fuente hacia el sumidero, que sería la loma cercana, ¿no? A ver, me gustaría saber tu opinión. Gracias. Ok, te entendí que te referías a esta diapositiva, ¿no? Que en todo caso lo que muestra ahí es la relación, ¿sí?, entre la flora de matorrales de Lima, que ha sido, digamos, levantado con diferentes inventarios, y la flora de las lomas que yo he levantado, ¿no? Y lo que encontramos es que hay un 20% de coincidencia, eso es lo que se refiere, ¿no? Entonces, hay un 20% de especies que se comparten entre las dos. Otra cosa es entre lomas, ¿no? Lo que encontramos es de que la conectividad entre lomas, y está más adelante en alguno de los modelos, es importante en determinar la composición florística. Entonces, lomas más aisladas suelen tener menos especies, pero también suelen ser especies distintas, ¿no? Bueno, es lógico pensar a largo término que sucedería, ¿no? Y esos datos sí habría que revisarlos bien, ¿no? Para entender. Existe vacío de información, parece increíble, pero hay poca información, por ejemplo, en ese tipo de ambientes, más allá en lomas que en montes ribereños, que están ultra deteriorados, o que en matorrales, ¿no? Casi nadie como los ven, creo que poco diversos, y un poco lo que coincidía con lo que Maximilian decía en la mañana, ¿no? Que esas zonas desérticas, medias esteparias bajas, no son muy estudiadas, y sabemos, porque nosotros vemos en el campo que hay muchas quebradas secas que tienen vegetación y que podrían servir o haber servido en algún momento como esos corredores entre estos tipos de ambientes distintos, ¿no? A mí me pareció muy interesante y Maxi, yo creo que tenemos que sentarnos a conversar porque hay muchas cosas en común, ¿no? que hemos estado trabajando sin saberlo. Bien, profesora Rina, por favor, una pregunta breve y una respuesta breve antes de que Eleazar me cierre el programa. Profesora Rina. Ya se puede. Ya. Muchas gracias, profesor. Realmente es una cosa, wow. Tenemos acá dos grandes de Lomas, el profesor César Arana, el profesor Asunción Cano, y cómo no conversar y hacer. Bueno, pero sé que no hay tiempo y esto. Siempre me llamó la atención digamos, esta repartición de especies a lo largo de la costa, y la zona que trabajaste es como un centro. Hacia el sur se ve una cosa un poco diferente hacia el sur. Entonces, ¿cuál sería para ti, después de haber hecho ese rayos X en todo esto, que estaría marcando realmente la diferencia, siendo Ica un punto ahí bien extraño? Ya sé, hablaste que
la fisiografía, varios factores abióticos, pero ¿hay alguna cosa biológica que también pueda ayudar a explicarnos esa diferencia de biota de un lado hacia el otro? Es una muy buena pregunta. En realidad, yo pienso que sí. No tengo una certeza. Yo creo que faltan muchos trabajos, principalmente de biogeografía histórica y de filogeografía, que pudiera darnos una explicación más clara. Pero con lo que se ha trabajado, por ejemplo, con Nolana, se conoce que Nolana ha tenido un origen más sureño, ¿no? Y que ha ido yendo hacia el norte. Y bueno, el aislamiento por estas zonas de amplio desierto, como las que hay en Ica o entre Perú y Chile, ¿no? Que mostraba antes Maximilian, bueno, parece ser muy importantes en ese sentido. Yo creo que habría que separar, hacer un análisis, que eso es algo que tengo pendiente y sería muy interesante, que es separar las especies, por ejemplo, que sean solo de costa, solo de lomas, de las otras, ¿no? Y ver cuáles son los patrones que encontramos en esas que son endémicas de lomas, sin incluir las otras. O solamente trabajar con las especies que tienen una conexión a través de ambientes más andinos para ver si hay otro patrón distinto, ¿no? Que estaría explicando una conectividad a través de ese medio, a través de las zonas más esteparias. Sin embargo, todavía son análisis que están pendientes por hacer, pero creo que necesitamos trabajar con varios taxa, ¿no? Y yo sé que tú has hecho mucho en moluscos y sería muy interesante comparar esos patrones también con lo que has encontrado, ¿no? Deben corresponderse de alguna manera. Bueno, eso es lo que puedo comentar. En honor a la verdad, podemos decir que tanto César, Rina y quien les habla y todo el equipo recorrimos no sé cuántos años lomas mes a mes, ¿no? También. Bien. Los resquicios de la loma. Bueno, ok. Gracias, César. Realmente hay, creo que todavía preguntas en el chat, pero ya por ese sesgo de ser lomero, nos hemos excedido un poco, aunque estamos dentro de los límites del evento, ¿no? Realmente, gracias, y vamos a hacer una pequeña comentarios de clausura, ¿no? Me encargaron, como ustedes saben, allí que se cita al César Aguilar que aparece, y a César y a mí nos encargaron hacer este evento. Como les decía, el primer día estuvimos dudando, ¿no? Hacer o no el evento, cómo nos saldrá, muy poco tiempo, diferentes análisis que uno hace antes de lanzarse a hacer un evento. Pero creo que los más entusiastas fuimos César y yo, y decir, sí lo podemos hacer, tenemos gente aquí que trabaja, tenemos amigos en diferentes partes del mundo que también seguramente que van a, digamos, responder. Y realmente a ustedes les consta, desde la primera invitación que hizo el director del museo hasta este evento, creo que no han transcurrido ni 2 meses, ¿no? Entonces, en menos de 2 meses ha sido posible organizar este simposio. Han sido 30 ponencias, 30 autores, pero como ustedes saben, probablemente de las 30 ponencias podemos sacar como 75 o cerca de 100 personas involucradas, ¿no? Porque los trabajos pues no son individuales. También participa obviamente mayoritariamente nuestra universidad, digamos dentro de ellos, como era lógico, el Museo de Historia Natural, cuyos departamentos en su gran mayoría han respondido, ¿no? Unos pocos departamentos que no han podido presentar por el corto tiempo algún trabajo, pero seguramente que ganas no les faltaron. Igualmente, algunos invitados y, por ejemplo, una convocatoria que lanzó cortamente, comenzaron a ingresar algunos de las ponencias que no formaban parte, digamos, de los invitados del departamento. Y en lo personal, a los colegas que invité, Maximilian Weihan, Alan Miro, por ejemplo, Alan Miro lo conozco hace mucho tiempo como especialista en amariliáceas, pero en persona nunca nos hemos cruzado, pero
fue uno de los primeros que respondió. Entonces, bueno, Gunther es un gran amigo, María Dolores López Rodríguez, y todos en realidad, bueno, como ustedes escucharon la mañana, Antonio Galán, todos respondieron prontamente y eso me deja muy contento, nos deja muy contentos. Creo que hemos hecho, a pesar de las circunstancias, un gran evento, un evento de mucho nivel con todos los ponentes que han traído lo mejor de sí. También nos ha dado mucha satisfacción porque una de las cosas que dijimos, y está en la presentación de la pequeña el libro, una de las pequeñas otras cosas que pretendíamos era, aparte de mostrar lo que estamos haciendo en San Marcos y nuestros colaboradores en el mundo, era motivar a nuestros jóvenes de pregrado y posgrado a hacer investigación. Y nos ha dado particularmente mucho gusto tener ponencias, por ejemplo, como de Zully, de Lenin, la señorita Thalía, gente que, bueno, ya muy consolidados, pero jóvenes, Ernesto Razzuri, el joven de paleontología. Entonces, realmente muy bien y muchas gracias por eso. Y obviamente las cosas no salen. Esta virtualidad nos ha llevado, bueno, como profesores ya tenemos casi un año haciendo clases virtuales, pero siempre surge, ¿no? Ustedes han visto esta mañana o ayer los colegas que usaban otra plataforma y que se les desacomoda la presentación, etcétera, pero con el mejor ánimo se ha solucionado. Hay un caso, ¿no?, que esta gestión del museo ha asumido en plena pandemia. El director, el doctor Valencia, no conoce en persona al personal administrativo, por ejemplo, ¿no? Pero ha sido muy grato y quiero saludar a 3 de las personas que ahorita todavía están conectadas, ¿no? Porque uno de ellos inclusive tiene que volar a su casa porque está en el museo y le agarra el toque de queda. Entonces, el apoyo de Eleazar en la parte de informática ha sido muy importante, gracias a Eleazar. Jacqueline Vega Vera, en la parte de museología, ha sido un muy excelente trabajo, nos ha hecho la diagramación del libro, es decir, todo lo que han visto de propaganda del museo hace Jacqueline. Y obviamente tengo que también agradecer a Ángela Chía en Educación Ambiental, que se está moviendo constantemente con difusión de diferentes eventos del museo a través de las redes sociales. Gracias a ustedes 3 y a todos los que han colaborado para este evento. No quiero terminar antes de comentar un par de cositas. Por ejemplo, anteayer decíamos ayer, que celebramos el 111 aniversario del nacimiento del doctor Ramón Ferreira. Bueno, todo botánico y no botánico sabe la importancia que tuvo el doctor Ferreira en consolidar el museo, en consolidar las colecciones botánicas especialmente. Fue un largo periodo director del museo. Sus colecciones, y lo hemos mencionado muchas veces, ha sido, digamos, uno de los estudiantes de Weber-Bauer. Muchos de nosotros, todos, hemos mencionado a Weber-Bauer, ¿no? Entonces, Blanca León, que está acá, me decía, Asunción, este año se cumplen los 75 años de la edición del Mundo Vegetal de los Andes, ¿no? Obra consultada por todo botánico y no botánico. Entonces, hay un evento, digamos, académico, en el cual están Blanca y César involucrados para generar una publicación de varios artículos referidos al impacto de Augusto Weber-Bauer en la botánica y en la biogeografía peruana, ¿no? El año pasado, por ejemplo, fue importante, por el 2019, yo creo, celebrar los 250 años del natalicio de Alexander von Humboldt. Personaje a quien probablemente muchos decimos siempre, ¿no? Yo decía en mi clase, sí, Alexander von Humboldt, padre de la biogeografía, pero nunca había leído hasta que leí el libro ese hace unos años y me quedé impactado. Igual sucede con Weber-Bauer. Mucho hablamos de Weber-Bauer, pero probablemente no lo estamos valorando. Entonces, también en este año se cumple el 150 aniversario, ¿ya?, de su nacimiento. Entonces, también hay otro grupo de personas que van a trabajar. Entonces, los invito a estar atentos de los que han comprometido su trabajo para esto.
por favor, hacerlo. Entonces son eventos que nos llevan, y creo que cada uno de los jefes de departamento del museo saben lo que nos cuesta mantener colecciones y la importancia que tienen las colecciones para, digamos, para dar sustento real a las investigaciones sobre flora, sobre diversidad en general y su conservación, ¿no? Entonces, tenemos la presencia del director, pero la sala de la clausura es otra, así es que, bueno, muchas gracias. Quiero terminar nuevamente agradeciendo a todos ustedes, han sido muy pacientes, muy constantes, y simplemente feliz 103 aniversario del Museo de Historia Natural, ¿no? Entonces, estamos poniendo allí en el chat el link a las 18:30, vamos a ingresar a esa aula para la ceremonia de clausura. Entonces, les doy tiempo para que vayan a cambiarse el terno, la ropa de... Gracias, Max. Blanca está con la mano levantada. Blanca, rapidito, por favor. Nos vemos. Por favor, los que no tienen invitación, copien el chat de que está acá para irnos a la ceremonia. Ok, nos vemos. Muchas gracias. Un abrazo a todos ustedes. Nos vemos. Un abrazo, gracias. Tomás, gracias a todos. Gracias a todos por su participación. Gracias. Ahora, su cámara, una foto de la cámara. Gracias.